cortinilla. Y damos la bienvenida. Espera. ¿Cómo lo...? Sanchis, ¿lo estás intentando mover tú o qué? No, yo no estoy haciendo nada. Yo solo tarareo. Sanchis ahora es como de los monstruos S.A., tío. De hecho, Espera, ni que no siquiera va. estoy. Va aquí, espera. No, Cheza, ¿pero por qué no se mueve Cheza, tío? Ponla así. ¿Dónde? ¿Cómo? Muévelo tú, Sanchis. A ver. Que no va. Así. Madre mía, Cheza me está flipando. No, de esa vez, ¿quién es el que está tarareando? ¿Por qué escucho yo una música ¡Ahora! tan floja? Ahora Bueno, sí. ala, y ahora No, está ya. ya sola. Ahora está ya sola. No. Pero Sí. esa soy yo, Sanchis. ¡Ahora! Ahí. Ahora, Bien, ahora, bien, espera. Bien, grande. Por favor. Ajá, mira la producción de este programa, cómo se le ocurra, por Dios. Dice, no me grites a Sánchez, dice el Hola, chat. Cheza, ¿qué tal? Hola, se me oye bien, ¿no? Sí, Perfecto. lo que no era, no te veíamos, pero oír te vemos, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pasando mucho calor, no lo voy a negar. Esto nos pasó con Iris también, ¿eh? Iris llega y lo primero que hace es quejarse del calor de Sevilla. Normal. ¿Qué tal, por cierto, reencuentro con Iris? Pues la verdad que épico, no me lo esperaba. Somos muchas las que de aquella época seguimos jugando, pero estamos como tan dispersas que la verdad cuando surgió la oportunidad era como un plus al contrato. O sea, es un hecho. Sí, porque de ahora mismo, de aquella época, estáis tú, Enar, Pecas, Cienfu, Cienfu, no está en primera, pero sí, y Sina. Isina, Laurina, Bueno, Laurina en primera red también, sí. Pecas, Méndez. Sí, Pecas, sí. En primera ya. Luego, bueno, rivales Eri, Olaya. Sí. Pero bueno, sí, tenemos buena jornada, ¿eh? Sí, somos la generación que quedamos subcampeonas con la Asturiana. Estaba justo antes hablando, que estábamos hablando un poco de tandas de penaltis. No sé si me escuchaste. Sí. Creo que fue con la que, sub-16. Sub-16. A mí y a Pecas nos habían colado ahí porque teníamos 12 años. Y pues llegamos a esa tanda de penaltis. Para ser 3. Sí. De eso me acuerdo. Fallamos 4. Bueno, pero yo me acuerdo que tú paraste 3, joder, no cuentes la otra parte que habíamos quedado muy bien ahora, hombre. Es que además, pero es que escucha, yo estoy 100% convencida de que llegamos a la tanda de penaltis porque en esa final teníamos lesionadas a Lucía de la Pola. Sí, Lucía García, claro, Lucía García también, sí. A Celia. Celia está en el Albacete, ¿no? O Valencia, creo que. Bueno, igual. Valencia ahora. ¿Ya se ha anunciado? Ya se ha anunciado, ¿no? Sí. Y Enar. O sea. Cuidado, o sea. Y en esa selección de Cataluña era la generación de Laia Alessandri y toda esta gente. O sea, que Asturias, con nuestras 4 amigas, fuimos allá a competirles a ellas. Entonces, lo disfrutamos, que se dice, porque otra cosa. Bueno, pero en aquel momento Asturias eran esos campeonatos de España. Asturias siempre era una de las favoritas también. Sí, yo llegué a la Final Four 3 de mis 4 años, sub-16. Sí, la verdad que esos años son de mis mejores recuerdos y para mí el mejor escudo que voy a defender, lo diré toda la vida, porque nos juntamos un grupo ahí muy bonito, se movía muchísima afición con nosotros. O sea, yo recuerdo en aquella tanda de penaltis, los padres se llevaron una banda de gaiteros allí a Las Rozas. O sea, eso no ocurre normalmente con Asturias y, claro, eso hace que nuestros recuerdos, que éramos enanas, pues sean únicos. Me están preguntando, Sánchez, si se puede cambiar el logo del canal. Creo que no. Estaba mirando si la podíamos poner por otro lado, pero es que no sé por qué no lo podemos poner. Estoy mirando, pero no, a mí tampoco me deja, la verdad. Es Mr. Wazowski, en la portada de...
No, voy a mirarlo. O sea, seguir, no pasa nada. Asómate en una esquina, si no, Sánchez, ahí te vemos, venga, ahí te quedas, venga, bonita. Yo hago así también porque me está pasando el banner por debajo, venga. Cheza, que bueno, llegas a Sevilla, este verano te mando un mensaje, te decía, ¿qué vas a hacer? Y me decías, pues estoy muy ilusionada. Sí. La verdad que después del año y medio que llevaba era complicado y sobre todo porque primera división a día de hoy es caótica. O sea, vosotros que estáis actualizados habéis visto que el mercado de fichajes de cada año es completamente más locura y la verdad que me llegó esta oportunidad y no me la esperaba para nada. Se están moviendo muchas otras cosas, pero esta fue como de la nada, fue como muy firme, muy clara con las intenciones y es que algo así no le puedes decir que no y más porque ahí todavía no se sabía si Suji iba a renovar y yo vivía así con los dedos cruzados, diciendo por favor renueva, quédate conmigo un par de años y así fue. Entonces, o sea, si antes no le podía decir que no, ahora estando con Suji, pues ahora más. Ah, sí, Yo sí, yo quería que renovase. O sea, personalmente no se lo dije, pero el club sabía mis intenciones, la gente con la que me había comunicado yo había dicho claramente que yo quería estar con Suji, lo que, claro, no dependía solo del club, dependía de la decisión de ella y pues la verdad que feliz. Creo que sigo en años en los que puedo seguir absorbiendo, que sigo pudiendo ser la pequeña, el estar detrás y el poder aprender, que eso dentro de poco ya se te acaba porque las generaciones de abajo vienen apretando. Y me fui al Tenerife porque estaba allí una porteraza, Aline Reis, se me fue, se me escapó y pues se me salió esta oportunidad y dije, pues mira, otra oportunidad de poder absorber, de poder conseguir más aplomo en la portería, que es algo es difícil de aprender y claro, para adelante, o sea, feliz como una perdiz. O sea, es que para los del chat que no conozcáis a Cheza, vamos a contar una cosilla. Tú lo de la portería lo tienes tan dentro que ¿qué pasaba cuando tenías 11 años? ¿Qué de todo? ¿A qué te refieres de todo? Porque A tu jardín. ¿Qué pasaba en tu jardín cuando tenías 11 años? mi jardín se convirtió en un campo de fútbol. Me gustaba mucho entrenar. Yo soy una persona que, para gente que no me conozca, a mí no me gusta el fútbol, ¿vale? Nadie en mi familia juega al fútbol, nadie ve fútbol. Yo no veo fútbol, o sea, no me preguntéis nada de fútbol porque no sé absolutamente nada, ni los equipos grandes, ni de Champions, nada, cero. Y pues a mí me salió esa vena futbolera que nadie conocía, pero a mí la parte que me gusta del fútbol es la parte táctica, la parte técnica. Eso es lo que a mí me apasionaba. Ya de muy pequeña yo pues pedía ese entrenamiento, me intrigaba, era lo que me llamaba la atención y pues pedí una portería de fútbol 11 para Reyes. Y claro, obviamente no llegó para Reyes. Entonces pues poco a poco fui ahorrando y pues con 11 años planteé una portería de fútbol 11 en casa. Y el campo está así, ¿vale? Es un jardín de toda la vida de casa. Y yo, pues, cuando entrenaba allí con mi entrenador personal con esa edad, pues tenía que correr cuesta para arriba y cuesta para abajo. Pero era lo que había. Pero ahí sigue plantada y, como dice mi padre, no la va a mover porque cuesta más moverla que dejarla ahí. ¿Pero tendrá una portería de un fútbol 11 en tu jardín? Sí. O sea, tengo una casa grande. O sea, en mi casa tengo un gimnasio privado propio hecho y financiado por mí. Tengo una portería de fútbol 11, tengo 2 porterías de fútbol sala, tengo un material, no sé, tendré 100 y pico balones en casa. O sea, como me dirá, mírala cuántos balones tiene detrás. Yo tengo muchos balones, pero no tengo la portería. No, o sea, tuve esa oportunidad y pues obviamente mi familia me apoyó y pues ahí sigue. Pero que es que no solo tenías una portería, tenías un entrenador de porteras. Sí, yo de aquella desde los 11. Sí, yo cuando es justo en mi paso por el Femias Tour, yo ya quería entrenador de porteros cuando pasas a Levines, aquella no se estilaba al tener entrenador y menos en chicas. Y pues conocí a un chico que era Pablo Villar, que pues a nivel técnico y táctico me daba el plus o conseguía sacar de mí el disfrute que yo veía en el fútbol. Y pues bueno, poco a poco pues íbamos haciendo todas las semanas una sesión. Es más, tenía sesión con ellos
era en el campo con los chicos y después de seguido nos íbamos a casa a entrenar. O sea, igual me pasaba entrenando en 3-4 horas con 11 años. Pero esa parte de yo hacíamos entreno y veíamos los vídeos después era lo que a mí me encantaba. Y de aquella ya lo hacíamos en inglés. Ese ya era el colmo. El combo Como ya yo. total. Como yo. Claro, Medina es bilingüe totalmente, habla inglés. ¿Quieres hacerle la entrevista en inglés, Medina? No, pobres seguidores, que no lo van a entender. Ay, Sí, será por Vale. eso. una pena por eso, pero bueno. Sí, pero no te van a entender no por el inglés, sino porque no te van a entender a ti realmente. Es que Medina, para que lo sepas, Cheza, estuvo hablando con Midema y le dijo que nosotros tenemos un program show. Y Program show. The program show y Midema, ¿cómo es Medina? Va a venir al The program show, ¿no? Va a venir. Al principio no se entendieron muy bien, pero después... Sí, después sí. Si le Porque- dices así, No sé cómo, pero sí. le hizo call. Y ya está. Number. Chicos, adelante, preguntas. Bueno, pues yo justo lo acaba de hablar ella de que no le gustaba el fútbol. Te quería preguntar, ¿cuándo te empezó a gustar el fútbol? Porque, claro, de no tener ese amor por el fútbol que tienen muchas compañeras tuyas y muchas niñas, ¿cómo te llegó a ti esa pasión o al menos el hacer fútbol? Pues, a ver, mi historia es un poco un chiste, ¿vale? Porque yo lo que me contaron, yo tenía 4 años y estaba haciendo ballet, como todas las niñas, ¿vale? Y bailando con el tutú. Y acabó una actuación y al parecer, pues claro, yo no me acuerdo, es lo que me contaron, pues fui a la profesora todo seria y con mis mofletes, mi tutú y todo, y dije, yo no quiero hacer esto, yo quiero jugar al fútbol. Y al parecer se lo dije tan serio que pues ella, la profesora fue a mis padres y dice, oye, esta niña no quiere hacer esto, esta niña quiere jugar al fútbol. Y pues nada, mis padres dijeron, nada, pues que le den 3 pelotazos y que se vaya. Y sí que fui al cole con 4 años, me dijeron que no por ser una niña. Y pues gracias a mis padres pelearon, oye, tal, no sé qué, que sí, hombre, que sí, no sé qué. Y al final aceptaron y pues con ese mismo año ya estaba en el equipo. Y al año siguiente era portera. Entonces, lo de que me diesen pelotazos, no solo no me aparté, sino que fui un imán para los balones. Entonces, pero todo, ya ves, pasión. Yo no tengo el recuerdo de tener ninguna pelota por casa de pequeña, o sea, más pequeña que eso. Al parecer el cambio fue así, literalmente de hacer una actuación de ballet a decir ese comentario, a irme a un equipo y ya está. Y aquí estoy. No hay más historia, la verdad. O sea, Muy curioso. ¿Y siempre de portera? no, en mi primer año fui central y al año siguiente nos quedamos sin portero en el equipo y no podíamos jugar y yo dije, me pongo yo, me da igual, yo solo quiero jugar, déjame. Y entrenador, que no, que eres mi central, en plan, porque yo ya era grande de aquella, era valiente, me daba igual los chicos, iba contra ellos y claro, yo estaba de cierre. Yo cerraba atrás y yo daba balones para adelante. Y que no te voy a dejar, y yo, venga, porfa, que no jugamos, ¿sí no? Y pues nada, pues me tuvo que dejar y claro, ese año ya fui campeonatos de España y todo, con 6 añitos. Entonces ya me subían y a día de hoy todavía digo, ¿te acuerdas? Imagínate que no me hubiese dejado. ¿Sabes? Y así también, o sea, de rebote. Realmente muchas de las porteras, ¿sabes? Que han pasado por aquí, han jugado ¿Son unas antes. cuantas? Sí, Sí, últimamente esto es lo de las porteras. Sí. Eso es totalmente cierto. Pero es curioso porque muchas habéis jugado antes de centrales o de mediocampistas que os han dado pues otras skills realmente más allá de lo que es la portería y entiendo que el juego de pies a ti se te dará estupendamente. A mí es lo que más me gusta. Es más, es una de las cosas que, o sea, a día de hoy, mi parte favorita del entrenamiento son los rondos, o sea, o la posesión, o cuando hacemos salida de balón. Me sigue encantando, además es que soy cafre ahí atrás, lo he sido toda la vida, lo sigo siendo, y es que me gusta, o sea, disfruto con el balón en los pies más que en las manos a veces. Si yo lo bloco y lo primero que hago es tirarlo al suelo. Mira. Lidia.
Bueno, yo te quiero preguntar más por la nueva temporada, que ya lo has comentado antes un poco, pero que llegas a Sevilla, ¿no? Para seguir aprendiendo. Pero además de eso, ¿qué esperas con este cambio de club y qué objetivos nuevos te marca en tu llegada al nuevo club? Mira, hay una cosa que el fútbol, siempre hablamos del fútbol, pero el deporte de élite, lo siento, pero no es tan bonito como se pinta. El deporte de élite es duro. Y el deporte de élite tiene muchísimos momentos grises. Y yo, pues bueno, por etapas de la vida, yo llegó un punto en el que perdí la ilusión completamente por seguir jugando y aquí el club lo tenía claro y yo tenía claro que mi objetivo principal es recuperar la ilusión y las ganas de competir y las ganas de jugar. Luego, el resto ya llegará, pero el volver a ilusionarte y que no tengas la sensación de que es simplemente tu trabajo, porque al final la gente cree que vivimos del fútbol, ay, qué bonito, ¿no? Pero es que al final es un trabajo. Y hay días en los que de verdad te parece que vas a hacer tu trabajo de 8 horas. Y encima físico, encima te van a gritar por no correr. Entonces, ese para mí, el llegar a Sevilla ha sido como un cambio de chip. La gente lo tiene claro, la gente sabe dónde estuve, sabe lo que ha pasado y yo también lo tengo claro. Primero volver a ilusionarme, volver a divertirme todos los días. Y a partir de ahí, el resto ya llegará. Prisa no tengo 24 años. Sí, pero tienes 24 años y yo cada vez escucho a futbolistas más jóvenes decir esto de he perdido la ilusión. Es triste. Es cierto, cada vez estamos sometidas a más con la evolución del fútbol femenino y contra más nos parecemos al fútbol masculino, nos parecemos en lo bueno y en lo malo. Porque con todos los éxitos, todos los patrocinios, todos los medios de comunicación, también llega la presión. Con la presión llegan muchas otras cosas que al final psicológicamente pues te llevan a rozar los límites. ¿Qué pasa? Que ahora cada vez más jóvenes están llegando a la élite. Ejemplos que vemos nosotros en la selección, con Vicky, con Salma, son niñas. ¿Qué esperamos? Son niñas. O sea, sí, es que la gente de su edad está aprendiendo a abrir una cuenta bancaria. O sea, Sí. es que hay que ir poco a poco y el problema es que hay que saber cuidarlas. O sea, es triste, pero es real. Y yo, por ejemplo, una cosa que agradezco es que me he ido 6 años a Estados Unidos y Andrea, tú me conoces, me conociste de pequeña. Yo podía haber estado en la élite desde los 16, 17 años. Y yo siempre me he ido fuera y digo, ¡buah! Y si me hubiese quedado y si hubiese aceptado las ofertas, y ahora que me he vuelto a la élite con 22 años, digo, no me he perdido nada. He disfrutado de ser universitaria, he disfrutado de mis veranos, he disfrutado más de mi familia. El fútbol, todo eso te lo quita. Y cuando te empieza a quitar todo eso desde que tienes 15, 16 años, pues hombre, pues cuando llegas a los 24, te vas a tener la sensación de que tienes 40 años jugando al fútbol. Entonces, yo creo que es normal que cuando veamos que esta generación no llega a los años que han llegado Messi, Ronaldo y esta gente, Vero, que sigue jugando, Vero no tenía la presión que nosotros tenemos cuando, ¿sabes? Vero a los 16 años jugaba por divertirse. Ella tendría su presión interna porque tendría sus objetivos. Pero no es la presión y la sensación que se tiene a día de hoy. Así es que a día de hoy sigue jugando y sigue haciendo historia. ¿Sabes? Me parece un ejemplo perfecto. Pero hasta que no lleguemos a romper esta generación, no nos daremos cuenta. Cuando eso ocurra, volveremos a decir, ¡ay! Easy. Pero claro, también para avanzar un poquito en todo hay que cometer errores, que es lo que un poquito está ocurriendo con Liga F, que eso es una pelota que también se puede abrir. Si no cometes errores, no avanzas. Hay que querer avanzar. Queremos hacerlo más profesional, queremos tener más medios. Vale, pues intentemos cosas, luego, pues bueno, vas viendo fugas por el camino. Pero es que si no lo intentas, no sale. Pues bueno, ya te digo, el tiempo dará la razón a quien la tenga. Ya está. Vaya speech, chaval. Iba a decir algo ahora. Y ahora, ¿dónde se mete uno a tocar todos los temas? El que queráis. Yo simplemente. No, te quería preguntar porque hablas de la ilusión en el fútbol, de romper, entre comillas, la generación. ¿Qué herramientas tienes tú para que no te rompan? ¿Pues solo ese viaje a Estados Unidos donde viste algo más y
tal vez no le das tanta, no es el fútbol es mi vida y ahora qué voy a hacer sin él, sino o tienes otras alrededor, psicólogo deportivo, rodearte de gente, se termina el partido y ya no ves nada más. Mira, yo cuando me fui a Estados Unidos, yo me di cuenta de una cosa y es algo lo cual a día de hoy me dedico en parte a ello, es a ser más que futbolista. Más que futbolista, yo aparte de ser futbolista soy autónoma. Llevo 3 años siendo autónoma, estoy sacando mi propia empresa y va de eso, de ser más que futbolista. ¿Cuál es la clave de esto? Que creo que el deporte de élite en general te consume y hace que nos perdamos detalles muy importantes en nuestra vida, como el hecho de disfrutar con nuestros abuelos, que nos gusta cocinar, que nos gusta leer, que nos gustan las mascotas, los animales, cositas así. Llega un punto que entras en este bucle del día a día del deporte profesional y es que te juro que no haces nada. Entonces yo, desde más que futbolista, pues lo que intento es, aparte de vender la empresa, montar proyectos, conocer a gente, es como que más que futbolista, es como un recuerdo a mí misma de que yo quiero ser más que futbolista. Yo toda la vida lo he dicho, yo quiero ser surfera. Yo soy surfista desde pequeña y quiero seguir siéndolo. O sea, es una cosa que va en mis venas, de que es para mí, como yo digo, para mí el surf es mi psicología. He encontrado ese punto de equilibrio en el que el agua, para mí, es como un momento en el que entro y mi cerebro se apaga. Por mucho que yo esté hablando, conversando con gente, salgo del agua y no me acuerdo de nada de lo que he estado haciendo esa hora y media. Entonces yo, por eso, desde más que futbolista, recordando lo mismo, ya la gente, invito a que descubran qué más cosas les gusta fuera del fútbol. Y puede ser algo tan sencillo como cocinar. Y es que os juro que dentro de la élite se nos olvida el disfrutar del resto del día. Entonces, psicólogo y eso, sí, claro que tengo psicólogo, nutricionista, familia, intento tener un perro, pareja, pero también soy yo misma y lo que yo quiero y lo que a mí me gusta aparte del fútbol, que creo que es importante. Sánchez, ha llegado tu momento. Ha llegado mi momento youtuber, porque yo que hice nada más saber esto, pues buscar, y encontré tu fantástico canal de YouTube, del cual me he visto varios vídeos y me gustan muchísimo, debo decir. Esto lo estamos streameando en YouTube también, aparte de en Twitch, y nosotros tenemos nuestros propios canales donde subiremos, por supuesto, esta fantástica entrevista. Quiero preguntarte, porque yo sé lo que cuesta esto, ¿en qué momento se te ocurrió a ti la idea o te picó el gusanillo de entrar en YouTube a hacer contenido? Porque no son solo highlights, que también están ahí, sino que también es contenido diverso. Hay vídeos con tus abuelas, hay vídeos de blogs en Estados Unidos, hay un vídeo estupendo que yo recomiendo mucho de cómo funciona todo el tema de Estados Unidos y las universidades, que es increíble. ¿Cuándo te picó el gusanillo de YouTube? Y te quita mucho tiempo, porque a mí me quita un tiempo increíble y no me imagino cómo puedes compaginar ser futbolista profesional y youtuber a la vez. Bueno, mira, yo no me consideraría youtuber por desgracia de esta vida, ¿vale? Yo descubro el mundo de las redes, de la creación de contenido gracias a mi padre. Mi padre siempre tuvo una cámara con él para crear recuerdos. Y he tenido la suerte de que desde muy pequeñita él me hacía fotos, me hacía vídeos y él creaba y cortaba vídeos. La mayoría de vídeos de YouTube, de los antiguos, se notan, los que tienen más edición, más calidad, que no soy yo frente a una cámara, son los que están editados y preparados por él. Entonces yo, desde muy pequeñita ya he vivido eso y desde muy pequeña he estado delante de la cámara. Yo soy una persona que socialmente me cuesta mucho, soy muy tímida. Los grupos grandes no me gustan. Lo de invitarme a hacer eventos, fatal lo llevo. Pero una vez que ya entro en mi mundo y estoy tranquila, por ejemplo, aquí con vosotros yo estoy tranquila. Aquí estas cosas me gustan. Entonces yo me prestaba la cámara y no tenía problema de hablar. ¿Qué pasa? Llega a Estados Unidos y mi padre ya no está conmigo, yo tengo 16 años y a mí me sigue gustando mucho la creación de contenido. Y allí me planto con varios problemas de decir, ¿quién me graba? Porque yo lo de grabarme a mí misma es que me cuesta mucho, o sea, es como,
no me gusta ningún corte. ¿Dónde pongo la cámara? Que si la pongo, marcho, luego vuelvo por ella. O sea, no, fatal, fatal. O sea, no me gustaba. Y me gustaba mucho ver contenido de YouTube, de la vida de los deportistas y creía que, pues, que no se visibilizaba mucho. Y pues me puse un poquito en todo ese mundo. Yo siempre lo he dicho, yo no soy una persona que ame las redes sociales, es más, intento tenerlas muy cuidadas, pero sí que no les doy mucha bola, cuido a mis patrocinadores, intento dar un contenido, pero ¿por qué? Porque, como dices tú, lleva mucho tiempo. Y yo, por ejemplo, YouTube es la plataforma del mundo que más me gusta porque es en la que más puedo ser yo misma. Es en la que más puedo mostrar mi personalidad, por ejemplo, con mis abuelas, con mi familia. Yo por el mundo puedo ser yo misma, que creo que el resto de redes sociales pueden llegar a ser complicadas, digámoslo así. Dentro de todo esto ocurre mi estudio y mi descubrición de más que futbolista, de que me gusta el emprendimiento, sé que quiero andar en el mundo del deporte empresarial, que tenía un montón de ofertas de trabajo, pero yo quería estar en el barro primero, sigo estudiando en el Johan Cruyff de Barcelona, no me da para todo. No puedo. Entonces ahí tengo que tomar una decisión y mi problema es la edición de vídeo. Claro. Yo te leo, yo me pongo delante de la cámara, te hago todo lo que quieras. O sea, piruetas, me da igual. Eso sí, lo de ponerme a editar vídeos, o sea, eso lo llevo fatal. Y Te ya entiendo. no te digo ya los cortes, es buscar la música. Same, amiga, Same. Lo de buscar la música es que me pone negra. O sea, pierdo un montón de tiempo, el cual creo que a día de hoy lo que más me da pena es que pierdo de tener recuerdos, pero en verdad personalmente no me genera nada. Por eso lo he apartado y me he tirado más por el mundo del emprendimiento y el seguir estudiando, que al final la empresa es a lo que me dedico todos los días aparte del fútbol. Pero bueno, sí que es un mundillo que a mí me gusta, lo que pasa es que digo, el día que tenga dinero suficiente para contratar a gente, pues veréis cientos vídeos míos, pero no lo tengo. Tengo que pagar alquiler, entonces a todo no llego. No, pero es guay que de alguna forma también te haya ayudado a un poco a estar en tu mundo. Y yo pienso que también os puede dar... O sea, aquí, por ejemplo, realmente hay muchas futbolistas, muchas porteras, muchas jugadoras que no quieren venir aquí a hacer entrevistas porque pues no son... Porque no somos medio tradicional y esto también es hay que recalcarlo, no es... Emitimos por Twitch, no emitimos por YouTube, creamos contenido y muchas veces no se valora todo el trabajo que hay detrás y por eso realmente... que todo lo hace Sánchez, chat. No. Nadie, no hacemos nada. Todo lo hace Sánchez. No lo hago yo todo. No, pero es guay realmente que también te hayas metido en este mundo porque realmente la gente te quiere más. Esto es la realidad. Es lo que no te cuentan, pero es la realidad. TikTok ha hecho un intento de YouTube para la gente que no quiere hacer mucha edición, pero es que lo siento, yo para mí la realidad que hay de YouTube a mí es la que más me gusta. O sea, Dedica por alusiones. A ver, yo ahí tengo que decir que en TikTok también se edita bastante, por lo menos yo. Pero sí que es cierto que hay mucha gente que TikTok lo utiliza como la historia, o sea, que se graba y lo sube directamente sin edición de ningún tipo. Pero... No, yo voy a la gente del día a día, de Day in My Life. Hay tropecientos mil Days in My Life y viene con el coso de solo meter y pegar. Después ya la gente que se dedica a crear contenido puro y duro es otro mundo. Pero la gente del contenido diario es que es corta-pega, o sea, la creatividad de la persona y porque también en la edición de vídeo hay creatividad de la gente, también muestra personalidad. Hay un estilo ahí. Eso se pierde por mucha gente. ¿Y te han dicho, el club te ha dicho algo de que puedes hacer, que no puedes hacer? Que sí, me imagino obviamente que tú lo compaginas y no va a ser, o sea, eres profesional en tus entrenamientos y tal, pero hay algo que te dicen, no este club, sino o alguno otro donde te dicen, mira, sí, pero esto no, eso mejor no lo hagas, o les da igual y hagan lo que quieran. La verdad, para mí hasta el momento nadie me ha dicho nada. Creo que también intento demostrar, ya según la presencia en mis redes sociales, que las cuido. Que no soy una persona que se anda con tonterías. Yo sé para lo que tengo que
sociales, que soy natural, pero también sé lo que sí y lo que no. Entonces, creo que eso ya te da una primera impresión a un club, a una marca, a cualquier medio y de ahí avanzas. Ya está. Yo tengo otra pregunta más, ¿puedo? Adelante. Sí. Estoy aquí acaparando todo el protagonismo realmente. No, pero me ha parecido muy interesante lo que has dicho de Estados Unidos, el medio palo que le has lanzado a la Liga F. Y realmente mi pregunta antes de que dijeras todo esto iba un poco por ahí, porque yo sé que has tocado la Liga estadounidense y sé que obviamente has tocado la Liga F. Entonces, ¿qué cogerías tú de la Liga estadounidense para aplicarlo, digamos, a Liga F? Y viceversa, o sea, ¿qué cogerías de Liga F para aplicarlo a la estadounidense, para ser justas? Vale, aquí podemos tener una conversación larga y tendida, pero en resumen, yo allí estuve metida por dentro de las federaciones, estuve metida dentro del fútbol base de Estados Unidos, por lo que estudiaba y porque me gustaba. Entonces yo allí ya, en este mundo del emprendimiento, pues me metí dentro de bases políticas y administrativas dentro de la base para entender cómo consiguieron llevar el fútbol femenino a lo que es hoy en día allí y cómo traerlo a España. Porque al final España es mi tierra y yo quiero conseguir de España lo mejor. Estados Unidos estuvo muy bien y pues en algún momento volveré, pero el objetivo es traerlo a España, siempre lo ha sido. Entonces, hay una cosa que no podemos diferenciar, que diferencia completamente las dos ligas y nunca se va a comparar, y es la capacidad económica. Total. Y el fútbol se basa en dinero. Y aquí en España no tenemos dinero, seamos sinceros. Lo tenemos, pero muchas cosas no se usan para el fútbol femenino y eso hay que tenerlo claro. Allí, para llegar a la universidad, que es el escaparate para la futbolista ser profesional, los padres se gastan un pastizal para que las niñas estén en los clubs privados, que van a no sé cuántos showcases, que van a no sé cuántos sitios para que le vean los entrenadores X. Uh-huh. Y para eso hay mucha pasta detrás, lo cual en España eso no va a suceder, ni va con nuestra cultura ni nada. Por lo tanto, ese nivel fútbol base nunca se va a poder comparar. Creo que nosotros tenemos cosas que se pueden envidiar porque la pasión, la calle que tenemos nosotros, ellos nunca lo van a tener. O sea, ese fútbol innato, ese talento, ellos no lo tienen. Ellos pueden tener 1 o 2 futbolistas con ese talento innato, pero el resto es curro. Yo lo que he visto allí es desde muy pequeña, con hitos, técnica de cómo regatear y todo eso, pero no es ese fútbol de hago una pared con la farola, que así me llevo a 3 amigos, paso el balón por debajo del banco. Eso allí no sucede porque es que no existe. Culturalmente no existe. ¿Qué tienen también? Estados Unidos lleva muchos años. Y es que nosotros en España no podemos pretender llegar a tener lo que ellos tienen en no sé, en una quinta parte de tiempo. Es imposible. Y si tú al final miras atrás en el histórico de Estados Unidos, ellos también pasaron por lo que nosotros estamos pasando. Ellos han cometido tropecientos errores, mogollones de problemas legales, políticos, y que los siga habiendo. Al final, nosotros lo miramos allí como fútbol profesional, pero la realidad es que allí hasta hace muy poco, si tú tenías un contrato profesional y mañana te decían chao, tú al día siguiente no tienes seguridad social, no tienes seguro. Eso en España ya no sucede. Eso es algo que creo que somos unas privilegiadas, somos trabajadoras, lo hemos conseguido, por fin, ¿sabes? Eso hace nada en Estados Unidos, te estoy hablando hace un par de años. Esa era la realidad de los contratos allí. Y muchos medios contratos que al final la gente vive, no vive y que es complicado. Entonces, para mí creo que España tiene que entender que no se puede comparar del todo con Estados Unidos. Nosotros los españoles somos muy distintos a nivel cultural. Creo que a nivel de fútbol somos estilos diferentes. ¿Sí? Ellos hacen atletas, no futbolistas. Ahora se están empezando a dar cuenta que el ser atleta no les llega. Igual que nosotros nos hemos dado cuenta que el ser futbolista no nos llega. La preparación física es diferente ahora. Es lo que ha marcado la diferencia. Entonces, ahí es donde se está empezando a igualar la balanza de poderes a nivel futbolístico. A nivel fuera del fútbol, lo que les rodea, allí ellos no ven fútbol, ellos ven un espectáculo. Ellos, es como el fútbol americano, ellos no van a ver partidos. Yo he ido a partidos
y nadie sabe qué pasa el partido, están todos borrachos. Sí. O el béisbol es igual. Están a ver la banda que sale con las flautas al principio, las banderas, el espectáculo del perro con el frisbee y poco más. Y a la fiesta de después y a la fiesta de antes. ¿Qué podemos hacer? Nosotros los españoles también nos gusta la fiesta. También puedes atraer a un público diferente, si de verdad quieres atraer público en masa, copiando cosas de este estilo, pero no sé si España, no tengo claro si España quiere atraer ese tipo de fútbol, sobre todo al fútbol femenino. Las que hemos vivido el fútbol femenino, pues ya se te diga, yo prefiero a mis 4 gatos que sé que vienen a apoyarme más que a 100 borrachos. La Totalmente. verdad, totalmente. Que Sí, después nos ponemos a valorar y que dices tú, es que 100 borrachos traen más pasta, que me dan más oportunidades para tener recursos. Es una pelota que puede seguir rodando mucho tiempo. Bueno, en la entrevista que yo le hice a Bea, decía Bea que lo que están valorando para atraer más público a Liga F es precisamente buscar formatos parecidos a la NBA, con Final Fours, con eso iba a preguntar, etcétera. Bueno, la liga con tipo playoff, como lo juegan allá, de que pasan unos y luego semis y una gran final, ¿sientes que eso le ayudaría a la Liga F? A ver, Uy, la creo, rompimos. Perdón, no, Chisa. es que estoy intentando creo que ayudaría a la logística y todo lo que rodea al fútbol. Pero eso dañaría a las jugadoras. Bien. ¿Por qué? Porque al final son más minutos. O sea, estamos hablando de que tenemos una selección española con un montón de jugadoras de Liga F que no han parado. O sea, lo siento, pero eso solo vamos a conseguir que nuestros cuerpos se sigan rompiendo. ¿Quieren deporte de élite? No se nos puede comparar con chicos. Nuestro cuerpo nunca va a llegar a tener la capacidad física de los chicos. Como se nos siga apretando, solo vamos a seguir rompiendo. Tienen que darnos tiempo para que nuestros cuerpos se sigan adaptando a ese tipo de competiciones. Por ejemplo, las del Barça, los primeros años solo han roto. Ahora que sus cuerpos ya se han ido adaptando al ritmo. Pero como de repente nos metas a toda Liga F a meternos más partidos en el cuerpo, cuidado. A la logística, claro que ayudaría. ¿A quién no le gusta un buen espectáculo? Mete una Final Four con un concierto de Aitana. Se te llena. Es que se te llena. O sea, las cosas como son, se te llena. O sea, es una realidad, pero la gente es lo mismo, en la misma pelota, el mismo debate. La gente va a ver el fútbol o va a ver a Aitana. En Estados Unidos, ¿qué va a ver? ¿El espectáculo o el fútbol? Entonces, es como la pescadilla que se muerde la cola. Pero bueno, yo siempre he dicho, creo que Liga F ha cometido errores, pero si no cometes errores no avanzas. Creo que están siendo valientes. Críticas se las van a llevar siempre, siempre. Pero ve hasta ahí porque le han apoyado los clubes y las jugadoras y tiene que seguir ahí. Yo siempre apoyaré y siempre estaré en su barco. ¿Qué pasa? Que es lo que digo, hay que ser valiente, hay que atreverse, hay que cometer errores para avanzar. Y se cometerán 300.000 y seguirá habiendo un montón de problemas, vamos, cada semana. Habrá huelgas, pues próximamente, seguro, pasará cualquier cosa para que vuelva a haber huelgas, ¿sabes? Pero también las hubo en Estados Unidos y lo han conseguido avanzar. Aquí tenemos que seguir así. De esto va para avanzar, así que... Chicos, ¿más preguntas? Yo, cambiando de tema, me voy más a... Has hablado de que te gusta mucho lo táctico, te gusta más el fútbol por lo táctico que el verlo en televisión. Entonces, ¿cuál sería para ti la mayor virtud táctica que debe tener una portera profesional? Gran pregunta. La relación de espacios. Creo que a nivel táctico, el entendimiento de cómo juega tu equipo y cómo juega el rival para la distancia que hay entre portera y defensa es clave. Así. Mira. ¿Tú sabes quién? Espera, déjame asegurarme del nombre. No, es que no la quiero. Sí. ¿Tú sabes quién fue portero y aprovechó ese mismo control de los espacios para llevárselo a la escultura? A la escultura. A la escultura. Eduardo Chillida. El que hizo el elogio del horizonte en Gijón.
Bonito el ocio. Eduardo Chillida hizo, o sea, él era portero. Y en lo que más destacaba era en el control de los espacios. Y cuando se retiró del fútbol, que se retiró muy joven, empezó a ser escultor. Y todas sus obras son así de estructuras muy grandes, muy espaciales, muy tal. Y fue la portería lo que le cambió la concepción de los espacios y por eso se pasó a la escultura. Interesante. Para mí es eso. Puede marcar la diferencia porque no somos tan rápidas, no somos tan explosivas. A nivel táctico, como entiendas cómo juega tu equipo, un Barça juega a pillarte al fuera de juego. Tiene portera adelantada, siempre. Como estés muy lejos y te sepa el otro equipo, te sepa leer bien la línea, 1 para 1 todo el rato. O sea, no te libras. Sánchez, ¿has vuelto con nosotros? Sí, estaba meando, lo siento. Vale. Hay cosas. Estábamos hablando de Chillida. No, sí, lo he escuchado todo. Me ha parecido un dato bastante irrelevante, pero continuamos. Sí, bueno, pero es que me vino a la Pero cabeza lo curioso. de Chillida, tío. Me vino a la cabeza. ¿Qué queréis que haga? Estupendo. Y él, una cosa, y él como portero a veces hacía mucho la estatua. Ya Gran. está, sí. Gran chiste. Grande Medina. Llevas pensándola 10 minutos. No, Sí, no, Pero no, no, le no. salió, es un chistazo. No, tanto no. 9. ¿Hay foto de la escultura? Por curiosidad, ya, rematar el dato. ¿De esculturas de Chillida? Claro, esculturas. Sí. Pero, en plan, no tiene contenido futbolístico, porque si no, realmente No, no me no, interesa. no. ¿Qué querías tú? Una escultura de un Entonces, arquero ahí No, son sacando el peine un del córner olímpico. viento de la Concha de San Sebastián, el elogio del horizonte de Gijón. Son esculturas enormes que están en parajes naturales. A ver, mira, o sea, esculturas de Chillida. A ver, Pero, pantalla. A ver, no me estáis creyendo, tío. no, sí, yo Ahí. te creo perfectamente, pero... Esculturas de Chillida. Un poco Ah, de mira, cultura. mira. Claramente se ve la pelota y la portería, claramente. La tercera por bajo es una portería. Míralo bien. La tercera Un poquito por bajo. pequeña, ¿no? Sí es. O sea, ¿me están queriendo decir que así ven las porteras? O sea, que esto, y el tipo dijo, yo me voy a hacer esto y no voy a atajarlas. Me tenéis hasta las narices, os lo digo de verdad. Santo bendito. ¿Y ahora cómo vuelvo a poner H? Ya está. Ahí está, calma, ahí está bien. calma. La segunda es el punto de penalti. Chicos, ¿alguna más? ¿O tiramos ya las preguntas? Ha sido una charla sensacional, ¿eh? O sea, Es Increíble. que Sí. lo podemos, además sacó Podríamos tantos hablar temas ahora. que no podría darle, ¿verdad? Pero no, Top evidentemente no la vamos a... A mí me gusta hablar, me parece que es interesante tener muchos puntos de vista del fútbol y por qué no, al final es información, puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo y ya está, pero siempre que se hable de fútbol femenino es bueno. Oye, ¿la Euro? ¿No le hemos preguntado? ¿Qué te ha parecido la Euro? ¿La has visto? que no le gusta el fútbol, que la dejes en paz. Ah, bueno, vale. Ya me callo. Ya está. Vamos a hacer esculturas. Venga, Lo ponme he hecho a unas otro. cuantas veces. Ponme a Picasso. Te jode. La Euro ha sido... No, pero espera, una cosa, la Euro a ti te tiene que traer buenos recuerdos. Tienes una en la que además saliste mejor portera del torneo. Efectivamente. Yo todas mis etapas con la selección han sido buenas, la verdad. No tengo... A ver, obviamente los recuerdos de la presión y todo lo que hay en todos los sitios, siempre hay politiqueo, siempre tiene sus cosas, pero mis recuerdos, gracias a Dios, son muy buenos. Ese campeonato es que cualquier persona que le preguntes, no lo recordamos por haberlo ganado, lo recordamos por las noches que nos pasábamos en los pasillos del hotel jugando a cartas. No des más datos. Teníamos un vicio, no, pero es que os lo juro, o sea, es que Atenea, Teresa Belleira, es que estábamos en el grupo entero y además era como, nadie daba un duro por nosotras, fue el primer campeonato, además lo ganamos con Bilda y con Monse. Yo fui con Bilda y con Monse. Ay, mira la puerta que abre Chesa, por Dios. Os prometo que cualquiera que le pregunte, os juro que sí, que muy bonito el fútbol, no me acuerdo, con John Parr, o sea, yo no me acuerdo de John Parr ahí bailando, o sea, nos perdíamos por los sitios, por ahí por Suiza no sabíamos qué idioma hablábamos, de todo menos el partido, menos el fútbol, la verdad. O sea,
Después ganamos, pero no me acuerdo ni cómo fue, la verdad. Fíjate que yo me acordaba de esta Euro en cuartos, creo que fue, porque el papel que tuvo Atenea en esta Euro es el mismo que tuvo en la que ganasteis vosotras en Suiza también. De revulsivo, entrando, además entra en fase de grupos, coge, marca un golazo. Me recordó mucho el papel que tuvo Atenea en esta al que tuvo en esa sub-19. Y la verdad me resultó curioso porque, bueno, salvo en la final que la pone de titular, el papel que tenía era ese. Vosotras la final la ganáis con un gol de John Parr de falta. Ya te lo recuerdo yo. Y tú Maravilloso. saliste, Si quieres me lo pones para verlo, porque yo igual... y tú saliste en el 11 de FIFA como mejor portera de la Sí. competición. Eso sí, o sea, el que me mencionaron sí, porque fue todo un caos, porque claro, a partir de eso yo ya tenía ofertas para irme por Europa, a las grandes ligas, porque había perdido otra vez el playoff con el Oviedo por segundo año consecutivo, y yo ya tenía que yo me quería ir fuera para Estados Unidos, y ahí empezó mi debate de ¿alguien me puede ayudar a pagarme los estudios, por favor? Y nadie en las grandes ligas me quiso ayudar, y dije, mira, pues adiós a todos, me voy a estudiar, ya volveré. Y claro, yo eso lo recuerdo porque, claro, ahí pegué como un boom y claro, o sea, fue como, hola y adiós. Hola, me visteis y adiós, desaparezco durante 6 años. Entonces, bueno, Atenea, Ate y yo tengo muy buena relación con ella desde muy, muy pequeñas porque ella jugaba en el Racing y yo jugaba en el Oviedo. Y siempre fuimos rivales y Ate ha recuperado la sonrisa. Ha vuelto a ser ella, se le nota hasta en las entrevistas. O sea, sí. Ha vuelto a ser la cabra loca de Atenea. O sea, se ha quitado la presión de encima y ha vuelto a disfrutar, ha aceptado su rol y ha dicho, pues, para adelante. Ha puesto para adelante la directa y es cuando se le ve disfrutar y ahí es donde ella marca la diferencia. Cuando disfruta, porque es su juego. Su juego es valiente, su juego es divertido. Y si ella no se siente así, ella no lo va a transmitir. Ate debutó con el Racing contra el Femiastur. Correcto, ¿te acuerdas? Sí, yo estaba allí, era cuando lo radiaba yo y estaba allí y era, o sea, y en aquel momento ya destacó, o sea, aquel partido que salió y hizo la que hace siempre de correr por la banda, voy a esquinita del área y le intentó enchufar en una escuadra, no entró, estaba Cubi de portera, creo, y sí, o sea, yo sí que coincido en que este año sí que hemos visto quizás a la Atenea más parecida al Racing, incluso del Depor, que hasta ahora, sí. Ha vuelto. A ver, tiene una temporada complicada por delante, yo creo que este año con el Real Madrid, que si la capitanía, que si no sé qué, no sé cuánto, nuevos fichajes, otra vez la presión de Champions, a ver cómo afronta todo eso, pero creo que por fin estoy volviendo a ver a mi amiga Atenea pues, siendo ella misma, que es lo que es. Chicos, ¿alguna más? No, hazle las de rigor. Sí. Voy a hacer 2 de las de rigor. Venga. Cuidado, Chesa. Bien, Chesa, tenemos 2 preguntas estrella en el canal que tienes que responder con total sinceridad y con motivo. O sea, no nos vale una cosa y punto. No, queremos el motivo, ¿vale? Ah, mira, o sea, para esto sí hay cortinilla y para las cortinillas no. Perfecto. Si fueses un personaje de Los Simpson, ¿quién serías y por qué? ¿No te gustan Los Simpson, has dicho? Los veía, pero no estaban puestos, no prestaba atención. Chicos, fue la meca de Los Simpson. Ya, se chicos, allá un tiempo. Es la primera vez que nos pasa. Tuvimos que cambiar esta pregunta porque dijimos, bueno, Los Simpson los ha visto todo el mundo, entonces... Es que los veía, pero como para acordarme, en plan, estaban puestos. No se acuerda del europeo y tú le vas a preguntar por No se acuerda lo que ha ganado. Sí. A ver, de la familia principal, ninguno. El vecino que había de bigote, tampoco. Vale. Había un payaso, tampoco.
Que ahí ya vamos en la mitad casi del casting habitual. Espérate, voy a ponerle listado porque vamos a tener que poner ya para las invitadas un listado de personajes de los Simpson, que esto ya me parece... Lo está esperando realmente. Y además o sea, quedó no en blanco. es Sí, coña. sí, sí. Sí, sí. Ah, estupendo, voy. A ver, mira, lo están poniendo en el chat. Hay un cura, un camarero, un borracho, un rico. Va a ser que no. Había un malote en el cole, ¿verdad? Sí. Sí. Mira, yo sería Amigo de Bart. de la Mira, familia. mira. No el bebé que siempre andaba por ahí, pero que no estaba, no estaba. Maggie. Maggie. Ya lo tenemos, yo sería Maggie. Porque siempre estaba, pero... Sin imagen, me matan los sin imagen. Pero ¿sabes que en realidad Maggie lo que quería era matarlos a todos, ¿no? Ah, no, entonces no. Soy buena gente, soy pacífica. Me suelen denominar... A todos menos a March. Era el plan de Maggie, sí, sí. No sé, la verdad que no sé. Pero bueno, te voy a comprar la de Maggie porque está por ahí y ya está. Y le hacía gracia. Y no hace caso a la serie. Entonces te lo voy a comprar. Y a ver esta. Música, Sanchis. Es la madre de Homer, tiraron en el chat. Si fueses una croqueta, ¿de qué sabor sería y por qué? No cuál te gusta a ti, cuál serías tú. Vale, la tengo. Sería una croqueta de queso azul. ¿Por qué? Porque Soy de aparte Navidad. No voy a metí un gustar. chupete en queso azul de pequeña, ¿vale? Porque me gustaba mucho. Porque el queso azul es... Para. Sí, vamos a hacer un stop. Te metían en queso azul de Lol. pequeña. Sí, me gustaba mucho el queso. Y claro, en vez de, pues yo qué sé, darme cualquier otra cosa, el chupete, el típico, ¿lo has probado una vez el queso azul con nata, todo revuelto que está muy rico? Sí, el Pues cabrale de los escalopines. Sí. Correcto. Pues a mí me metía el chupete y claro, feliz no abría la boca. Es Maggie, chicos, por eso es Maggie. Por el chupet, sí, Todo Santis. tiene sentido. Sí. Era Maggie. Pues eso sería de queso azul porque el queso te gusta o no te gusta. Yo te caigo bien o no te caigo bien. Y a mí o me caes bien o no me caes bien. Además es que soy una persona transparente, o sea, se me ve en la cara. Y después el queso azul es un queso muy fuerte. Yo soy una persona que de primeras puedo impactar muchísimo. Tengo mucho carácter, mucha personalidad. Entonces o me vas conociendo poco a poco, me vas probando, me vas testeando o si no... Tienes que atreverte a conocerme un poquito. Yo siempre he dicho que Cheza es una persona, pero María es completamente otra. Entonces, pues eso, queso azul. Queso azul. Además está muy... Gran Empata respuesta. Más elaborada. Sí. Muy buena. Empata con Más Edna. elaborada. Sí. Empata con Edna, chicos. Sí. Muy buena respuesta. Pues, Cheza, encantados de haber charlado una horita contigo, la verdad. Igualmente, ha sido un placer. La verdad. Cuando quieras, vuelve. Vale. Colaboradora. Mucho que queda debatir Ya todavía. de colaboradora, ya no de entrevista, porque la verdad... Yo cuando queráis. Creo que hay muchas pelotas que se pueden sacar. La verdad. Sí, todas las que sacaste hoy no las quisimos, no las rechazamos frutería, todas. No hemos podido Frutería que despegar abrir la todavía, ¿no? Sí. Pero un placer. ¿Alguna cosilla más que decir, chicos? Nada. Que gracias por venir. Pues muchísimas gracias, Es Cheza. un placer. La subiremos a YouTube sin editar. Nosotros no editamos. Bueno, eso será tu opinión. Yo las No, mías yo- las evito. Yo a mi canal recorto en principio, final y venga Bueno, a correr. No edito En mi nada. canal estará editado. Hace muy bien. Mucho trabajo. Soy como Cheza, Pues mucho gracias, trabajo. chicos, por contar conmigo, por darme voz, que al final, con gente como vosotros, nos da voz a las futbolistas y cuando queráis, yo siempre estoy dispuesta a hablar con todos los medios, la verdad. Lo malo es que hablamos de fútbol. Entonces, No pasa nada, al final el fútbol te lleva a muchas otras cosas. Entonces, es verdad. Totalmente. Pues nada, Cheza, disfruta del calor sevillano.
Chao. Chao. Adiós, gracias. Vaya crack. Gran entrevista. Maravilla de entrevista. Increíble.